Muy buenas noches, continuamos con más de Extra Noticias y diferentes entrevistas le hemos llevado a ustedes referente a las afectaciones que se tienen con el COVID-19 en nuestro país. Uno de los sectores que también siente impacto en el sector económico son los que tienen que ver con temas de plástico. Por eso hoy nos acompaña don Jaime Cerdas Calderón, quien es representante de la Cámara Costarricense de la Industria del Plástico, quien también nos viene a ampliar sobre la repercusión que ellos han tenido con esta ola, con esta pandemia, y también cómo creen ellos que el gobierno ha actuado hasta este momento. Don Jaime, un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por tenernos por aquí. Buenas noches para ustedes y el público. Don Jaime, ampliemos un poco porque ustedes brindan alrededor de 14,000 empleos, son los que generan, y las pymes son las principales generadoras. Esto corresponde a un 44% aproximadamente. ¿Cuál es la afectación que tienen ustedes actualmente para que el televidente comprenda? Porque no es solo lo que uno visualiza, normalmente bolsas o pajillas. ¿Qué es lo que ustedes están generando y la afectación que tienen? Pues el sector plástico es un sector industrial que afecta o está inmerso en la economía en una manera transversal. O sea, nosotros suplimos de productos y de insumos sobre todo a la mayoría de las partes de la economía. O sea, estamos en construcción, estamos en comercio, pero también estamos en medicina, estamos en alimentos, estamos en productos de consumo, etc. Hemos tenido de las dos cosas, Rebeca, en estos tiempos tan difíciles. O sea, hay sectores de nuestro o subsectores de nuestro sector que han sido participantes directos, silenciosos, de apoyo al tema pandemia. O sea, estamos hablando de empaques para alimentos, para que nos lleguen nuestros alimentos de forma saludable, que nos lleguen a nosotros los alimentos en condiciones óptimas dentro de la pandemia. Estamos hablando de productos médicos. Estamos hablando de indumentaria médica hospitalaria, hecha con material plástico, que todo ese producto, la industria sigue pujante haciéndolo en el país y también importándolo para el beneficio de nuestra población. Pero por el otro lado hay otros sectores o subsectores del sector plástico que están siendo bastante afectados. Estoy hablando de los insumos que vendemos para las cadenas hoteleras, los insumos que se venden en cadenas comerciales, productos de consumo masivo como pueden ser ganchos, mesas, platos desechables, cosas que usualmente son no de primera necesidad y que en este momento en el consumo se han visto bastante golpeados, ¿verdad? Don Jaime, cositas, por ejemplo, detallitos que le ofrecen a uno en los hoteles, las cajitas que se encuentra uno con el cepillito de dientes y la pasta, se encuentran las agujas con hilos que normalmente le colocan. Todo eso, ellos pues tienen un impacto importante. Hoy el gobierno anunció sobre una apertura para los próximos días en cuanto a los hoteles. ¿Ustedes creen, y para los restaurantes, ustedes creen que esto es suficiente para que el sector vuelva a dinamizar? Yo creo que los movimientos son cautos, quizá demasiado cautos en el gobierno en la parte de reapertura. O sea, estamos claros de que lo hemos hecho muy bien como país en la parte del manejo de la pandemia, en la parte de salud como tal. O sea, estamos siendo inclusive en estos momentos referentes mundiales de lo bien que lo hemos manejado. Y eso podría significar a la vez que el gobierno está siendo muy cauto en la reapertura de los sectores de la economía que pueden dinamizar de nuevo. Y para responderte directamente tu pregunta, creo que todavía es poco. Con cierto, más que tristeza me atrevería a decir que con cierta sentimiento de preocupación vemos que el asunto va para muy largo. Y que en los pasos que dio el gobierno hoy, tan paulatinos y tan lentos, una reactivación va a tomar mucho tiempo más. Las medidas que el gobierno dio el viernes pasado, cuando habló de las medidas económicas para la reactivación, vimos cosas muy provechosas y muy favorables, como puede ser el tema del INA y la reestructuración que quieren hacer del INA, o la ley para facultar jornadas extraordinarias, que son proyectos de ley que vienen ahí hace rato en corriente legislativa, que son una necesidad país,
que es una necesidad país que eso se acelere, que podría reactivar la economía y que le pedimos, sobre todo a la Asamblea Legislativa, que tome medidas y cartas en el asunto para que se ejecuten lo más rápido posible. Pero por el otro lado hablamos de 9.000 millones de colones de fondos que van a permitir en buena teoría la reactivación económica, pero que pasan mucho por apoyo económico a MIPYMES que en este momento están sufriendo fuerte en el flujo de caja. O sea, necesitaría el país una reestructuración a nivel de las posibilidades reales de los bancos de flexibilizar sus requerimientos para que esos fondos llegaran rápidamente a esas MIPYMES, apoyarlos en el flujo de caja, que es justamente donde más afectados están. Don Jaime, ¿ya ustedes tienen un estimado de cuántos empleos han tenido o cuántas personas han tenido que quedar desempleadas actualmente? Que le cuento que el sector está, yo a veces digo, como en una montaña rusa. O sea, tenemos subsectores que están trabajando extra para botellas de alcohol, para productos que van al sector salud, mucho de limpieza, pero por el otro lado tenemos fábricas que están cerrando, que han cerrado por 15 días, se han acogido a las medidas de disminución de jornadas para mandar a la gente medios tiempos. Entonces, estamos en este momento, de hecho, haciendo una encuesta a nivel de todo el sector para dimensionar cuántas están trabajando por lo menos a un 70% y cuántas se han visto en la necesidad de disminuir sus jornadas por debajo del 50% o inclusive cerrar. O sea, ya tenemos socios pequeños, fabricantes de bolsas de consumo que están en estos momentos por debajo del 50% de su capacidad o inclusive pensando en cerrar su operación. Lamentable. Lamentablemente. Don Jaime, ustedes manejaban una cifra de 371 millones de dólares en exportaciones el año anterior. Para este año, obviamente, va a haber una caída abismal. ¿Ustedes ya tienen alguna previsión? Porque hay mercados, Rebeca, que son fundamentales en la economía en general en Costa Rica. Nuestro mercado principal es Centroamérica y Estados Unidos, que es exactamente el mismo mercado de prácticamente toda la economía tica, y están bastante golpeados. O sea, tenemos datos de socios de la gremial que en este momento están viendo disminuida su posibilidad de exportación a mercados como Honduras, Guatemala o El Salvador a casi cero, hasta que los procesos de reactivación y reapertura de esos países empiecen a dar y puedan volverse a dinamizar esos mercados. Entonces sí, consideramos que la afectación del sector a nivel de exportación va a ser muy significativo y especialmente en los países de la región donde más usualmente exportamos. Ustedes manejan 81 destinos, estos es a diferentes, bajando, todo Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Correcto, el sector plástico vende en su mayoría, como te decía, primordialmente de inicio Centroamérica, América, Estados Unidos, y también hay algunos mercados excepcionales, pero el grueso o lo más grueso está justamente en los países vecinos. Y ellos, don Jaime, dentro de las conversaciones que ustedes manejan, es algo similar, por el tema de la reactivación que ellos tienen que empezar, obviamente se apoya más al productor nacional, o ¿qué les dicen? ¿Cuál es el panorama que podrían esperar para las próximas semanas o meses? En realidad, mire, hay cosas en Centroamérica que en realidad pues cada país toma las decisiones que corresponden. A mí particularmente me parecía que El Salvador lo estaba haciendo bastante bien a nivel del manejo de la parte de salud. Sin embargo, cuando algunos países como Costa Rica empezamos a intentar abrir, ellos prefieren contraer aún más. Y en vez de flexibilizar las posibilidades de apertura, las están rigidizando de nuevo. Entonces, es difícil saberlo. O sea, Guatemala es un país que también me parece lo ha llevado relativamente bien y conocemos, hay algunas partes de la economía que ya están reactivándose, pero también con muchas limitaciones para productos que no son de necesidades inmediatas o esenciales. Y ahí nos vemos afectados como sector plástico en mucho de lo que exportamos. Al igual que también seguimos siendo, repito, un pilar muy importante en la pandemia en todo lo que tiene que ver con salud pública, y ahí seguimos trabajando fuerte. Hay mucho empaque para alimentos que suplimos para todo Centroamérica, de Costa Rica, y donde las plantas van a seguir trabajando fuerte con ello, porque en esa parte la economía no se ha detenido.
Don Jaime, ya el tiempo lamentablemente nos va ganando y me gustaría un mensaje principal, no solo para el sector de ustedes, para el sector plástico, sino en términos general todos los que se han visto impactados de una u otra forma con este COVID-19, desde ustedes, las cámaras que están trabajando fuertemente para que el gobierno entienda el llamado. Son muchas personas desempleadas, ya el INEC lo decía la semana pasada, más de 38,000 personas que han quedado sin trabajo durante este primer trimestre del año. Un mensaje final, don Jaime. Sí, quizá te digo el mensaje en dos sentidos. El primero es, como industria plástica, aquí estamos trabajando de primera mano con todos los productos de necesidad inmediata a nivel salud y alimentación, y lo vamos a seguir haciendo. Y a nivel país, decirte que necesitamos urgentemente como sector privado que las iniciativas que el gobierno ahora puso, que necesiten de legislación, se aceleren al máximo. Y que por el otro lado, la parte importante de fondos para el sector privado se dinamicen de tal forma que lleguen en verdad a las MIPYMES más afectadas. Don Jaime, le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, por llevarle este mensaje a las familias costarricenses, también conocer otro de los sectores sumamente afectados. Gracias, don Jaime. Gracias a ustedes, feliz noche para todos.